Bueno, nuevamente estoy con ustedes aquí en este directo. Ahí me disculpo con ustedes, pero tuve una llamada de emergencia. Entonces me estaba llamando mi mamá, entonces pues obviamente le contesté. Me quería decir algo, porque quedamos de reunirnos ahora en la mañana, pero pues no podemos ahora en la mañana. Me dijo que más tardecito. Entonces precisamente pensé que había pasado algo, entonces por eso corté el directo pasado. Bueno, como les dice el título de este directo, les quiero mostrar el resultado de la mochila. Ya ustedes pueden hacer las preguntas. Sé que quedó pendiente con ustedes de muchos tutoriales sobre esta mochila. Quedó pendiente, por ejemplo, del accesorio, del adorno que le hice, que son las esferas, de la gasa y el cuerpo. Estoy pendiente con ustedes de todo eso. Bueno, ¿quién está por ahí? Dejen sus comentarios. Ok, ahí están conectados. Entonces les voy a mostrar el resultado de la mochila. Les voy a mostrar el resultado de la mochila. Aquí está. Precisamente, miren, aquí está la mochila totalmente terminada. Y lista para la entrega. O sea, yo voy a hacer el envío de esta mochila ahora mismo, en la mañana. Entonces, esta es una oportunidad para mostrarles, ya que ya no la voy a tener más. Voy a hacer el envío de esta mochila. Esto es precisamente de lo que yo estaba hablando. Esto tengo que enseñar a hacer esto, porque a lo mejor hay personas que no lo saben hacer, pero de todas formas sí tengo que hacer el tutorial. De hecho, hay algo curioso en esto y es que tuve que rellenarlo de vellón o de, o sea, de esa materia prima que usan para los amigurumis, porque si no lo hacía, al poner, por ejemplo, la mochila y ponerle la mano, esto se aplastaba y quedaba, pues, quedaba mal. No me gustó como había quedado, entonces yo decidí usar de ese algodón siliconado, algo así. Es de ese material que usan para los amigurumis o los peluches. Eso mismo lo he utilizado para esto, para este accesorio, ¿sí? Aquí está la base, la explicación de la base como lo he dicho en los directos y lo enseñé en dos videos, hay dos partes, la parte número uno y la parte número dos, donde enseño a hacer la base, ¿cierto? Estoy pendiente del video que ya tengo, por cierto, me toca editarlo, por supuesto, y empezar a subirlo. El subir el video de la explicación de cómo colocar el diseño en el cuerpo de la mochila. Entonces estoy pendiente de él. Gracias, Marilyn Cantillo. Quedó bellísima. Dice Catherine Loyola. Patricia, muy bonita, gran trabajo, felicitaciones. Emanuel, quedó muy linda. La mochila, Andresito. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por el comentario. Creo que no sé si es un chico o una chica, pero ahí dice Emanuel. Puede ser la cuenta del esposo, no sé, del novio. Entonces puede ser una chica que me comentó eso. Entonces un saludito para ella también. Aquí está la gasa con corazones. Lo tengo así porque precisamente si lo suelto, caen las bolitas. No sé cómo llamarle a esto. A esto le dicen pompones, pero en realidad para mí no es un pompón, es otro accesorio. Los pompones son realmente peluditos. Esto es el mismo tejido de la mochila. Con diseño, miren, ahí está el diseño. Y de hecho me la voy a poner para que ustedes puedan ver que quedó perfecta de medida. No quedó ni muy corta ni muy larga, apenas, miren. Se dan cuenta, miren, me llega a la cintura. Me llega a la cintura. Ahí está. Y la voy a abrir, le voy a dar medidas, les voy a decir las medidas. En centímetros de base tiene aproximadamente unos 20 centímetros de base. Y de alto tiene con las moritas 24 centímetros. Entonces quedó bien, quedó muy bien, quedó grande. Para mí esto es una mochila grande y es muy espaciosa, realmente caben muchas cosas. La gasa está tejida en la técnica de crochet, punto bajo. Ustedes la pueden hacer paleteada, la pueden hacer en cordones, pero la clienta me la pidió de esta manera, que todo fuera de corazones, ¿cierto? La gasa, estas bolitas que tuvieran una decoración o un diseño.
porque yo podía haberlas hecho en un solo color, pero no me gustó, o sea, no quise hacerlas en un solo color, me gustó más con diseño, entonces como para que todo tuviese un contraste de colores, todo, miren, todo tuviese diseño, me gusta que todo tenga diseño. Y la decoración de arriba son las moritas. ¿Cuántos ojales le hice? Le hice 8 ojales alrededor a la mochila, 8 ojales, ¿sí? El cordón lo hice de 40 hebras, 40 hebras. O sea, 8 por 5, no, a ver, de 10 hebras cada gajo. 10, 20, 30, 40. ¿Qué más? La gasa mide 1,10 o 110 centímetros más bien de largo. Es la medida estándar de la gasa. Andrés, ¿puedes hacer el lazo de la mochila para ver cómo se ve? ¿Cómo? Andrés, ¿puedes hacer el lazo de la mochila para ver cómo se ve? ¿Hacerlo o mostrarlo? Marta García, hola, buenos días, está preciosa, tienes unas manos maravillosas, bendiciones. Sé que estoy pendiente de muchos tutoriales, por lo menos de la gasa, del cordón, yo tengo muchos tutoriales en el canal, entonces no me centré en esto. Me centré mucho más que todo en la base, que para mí una buena base, usted con una buena base ya se puede defender, ¿cierto? La base para mí es lo más difícil, poner el diseño en la base, hacer los aumentos. Sé que estoy pendiente también de la gasa, porque esta gasa sí no la expliqué. La técnica de la gasa es simplemente una gasa ovalada, en técnica ovalada. No sé si noten aquí la forma del óvalo, miren. Es una técnica ovalada. Y también estoy pendiente, quedo pendiente de ustedes de esto, de esto. Realmente todo se me juntó y no tuve tiempo de grabar mucho porque me dediqué más que todo a terminarla porque hoy debo entregarla. Ya voy a salir a enviarla. Entonces ya es la última vez que la vea conmigo. Ya la voy a ir a entregar. Dice, sí, enséñanos a hacer el lazo y la gasa, gracias. Me encanta la mochila, eres un artista. Profe, buenos días, está súper la mochila. Karen, que amarres y hagas el lazo para verla mejor. Ah, listo. La voy a amarrar. Entonces la voy a ajustar, miren, voy a ajustar la mochila. Lo que les digo, hagan 8 ojales para que quede arriba cuadradita. ¿Sí? Me gusta mucho que quede de esta forma. Y voy a hacer el lacito. Como dice Karen, voy a hacer el lacito que ella quiere que yo haga el lacito. Así, Karen, miren, así queda la mochila con su lazo amarradita. Un saludito para Isabel Molina, muchas gracias por el comentario. Emilia Cifuentes, sí, profe, por favor enseñe lo de la gasa. Gracias por tus videos, nos ayudas mucho. María Castellano. Ahí está Karen Mendoza, miren, ahí está lo que tú pedías, el amarre. Y así queda, totalmente cerradita, queda así. Y luce muy bien al ponérsela, me gusta mucho porque me gusta el cierre cuadradito y así queda. Entonces ahí no hay forma como de mostrarla mucho, pero me toca ponerla de esta manera. Entonces ya aprovechando de que me voy a ir a llevarla, entonces quería hacer precisamente como les dije anteriormente, yo hago los directos en la tarde, normalmente es así, pero pues ya no la voy a tener más. Entonces esto es como un recuerdo que queda en el canal también para poderlo ver una y otra vez. Tengo que hacer el tutorial de estas bolitas, obviamente lo voy a hacer ya en otro proyecto, en otra mochila, no va a ser en este porque ya no lo hice. Entonces estoy pendiente de esto, de la gasa y de colocación de diseño en la mochila, ¿cierto? En el cuerpo de la mochila. Recuerden, de base 20 centímetros, de alto 24, técnica crochet, punto bajo todo el tiempo.
Estos son como unas esferitas. Esto, de hecho, Karen Mendoza me dio la idea de hacerlo. Y la clienta también las pidió así. ¿Sí? Entonces le agradezco mucho a Karen Mendoza por mostrarnos esos trabajos tan lindos que hace ella también. Muy buenos días, Andrés, hermosa mochila, lo felicito, mi Dios lo bendiga. Entonces saben que ya la voy a ir a entregar, entonces aprovechemos, veámosla por última vez y la voy a ir a entregar precisamente ahora en la mañana. Entonces la base, les voy a mostrar la base. Está así porque pues como la estoy, pero ella queda totalmente planita. Miren, ella queda planita. Y recuerden que yo pongo siempre un cordón dentro de las mochilas para darle resistencia. Mm, Si lo pueden hacer, si pueden conseguir ese cordón, mucho mejor. Este cordoncito, 40 metros de este cordón, les voy a mostrar, les voy a acercar más para que ustedes puedan ver, miren. Este cordón mide 40 centímetros, perdón, es de 5 milímetros, 4 a 5 milímetros, el grosor de este cordón. Ahí está. Entonces les recomiendo a esta mochila le he puesto este cordón para que quede mucho más resistente. Si no lo consiguen pueden usar las mismas hebras del hilo, por supuesto. ¿Qué dicen por acá? Soy de Las Palmas de Gran Canaria y espero ver todos tus videos. La mochila, el pompón y el cordón. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Y entonces voy a mostrarlo por última vez. La voy a abrir una vez más. Y para poderla ir a entregar ya está lista. La voy a abrir en este momento. La abro. Y abiertica queda así. Ya ahí está abierta. Y lo que yo les digo, hagan siempre 8 ojales. Y saben que deben ser, obviamente el número de ojales debe ser independiente. Es decir, no pueden ser números impares. Si yo hago 5 o 7, 9, 11 ojales, entonces el cordón me va a salir por acá mismo. Entonces eso es lo que no queremos. Deben ser números pares de ojos. 4, 8, 12, 16. 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. Ya a partir de, por lo menos para mí, 10 ojales ya es demasiado también. O 12. Yo siempre hago 8. Esta gasa se teje sobre una técnica de cadeneta, sobre una cadeneta base, vamos tejiendo, ¿cierto? Sé que tengo que explicarlo. De hecho, en el canal tengo creo que son 2 tutoriales, sí, 2 tutoriales, donde explico hacer la gasa ovalada con la técnica del crochet. Bueno, el patrón voy a dejar los patrones en Instagram, en mi Instagram, voy a dejar los patrones. Entonces los invito a que me sigan en Instagram como @tejeguay, tal cual, @tejeguay. A ver, ¿qué dicen por acá? Hola Andrés, muy buenos días. Está hermosa esa mochila. Muchas gracias, Alba Maldonado. ¿Cómo va usted? ¿Qué cuenta? Bueno, ahora sí, creo que ya prácticamente es la última vez que la vea, ya la voy a ir a entregar. Y por supuesto voy a esperar la reacción de la señora, de la clienta más bien, para ver qué me comenta sobre la mochila. En algo en lo que cometí un pequeño error y es en lo siguiente. Yo hice los ojales un poquito muy grandes, ¿cierto? Un poquito grandes, más bien. Un poquito grandes, sí. Aquí están, miren. Estos, sin embargo, yo los hice de 5 puntos, pero siento que y eso que el cordón es de 40 y es gruesito. Entonces, no sé, me quedó un poquito grande el ojal. Solamente un poquito, miren, ahí está. Pero bueno, normalmente los hago un poquito más pequeñitos, más pegaditos, como para que el cordón solamente salga y ya. Son como cositas que hay que mejorar, por supuesto, en el tejido. Debo estar un poquito más pendiente del tamaño de los ojales.
y el cordón quedó gruesito. Y saben que esto lo rellené de vellón o de algodón siliconado. Miren que quedó gordito, uno le aprieta y él vuelve a tomar su forma. Ahí está. De hecho parecen esferas navideñas. Me puse a ver y parece una esfera navideña. Lo pueden hacer también con los diseños que quieran. No solamente esto, la variedad de diseños es infinita. De hecho lo pueden hacer unicolor, dos colores como acá. La pueden hacer con líneas, diseños. Pueden hacer los corazones también acá si lo desean. Niños, recuerden que el diseño, el patrón de la mochila está en mi Instagram. De hecho, lo he publicado también por acá en YouTube, en la pestaña de comunidad. He publicado el patrón, entonces es cuestión como de buscarlo un poquito más, pero yo lo dejé ahí. Está en la pestaña de comunidad, ¿cierto? Yo escribí un texto y puse la imagen del patrón. En mi Instagram, @tejeguay, también está el patrón de la mochila. Sí, ahí ya estamos. Recuerden que ya la voy a ir a entregar. Estoy aprovechando porque quiero que quede esto guardado, que quede ahí para que ustedes lo puedan ver una y otra vez en la página de YouTube, aquí mismo. Y si tienen alguna inquietud, me pueden escribir en las redes sociales. Hola, buenos días. Yomi de la Rosa. ¿Cómo va? Gracias por estar en el directo. Entonces, nada, niños, estoy aquí. Ya saben que voy a ir a entregarla. Entonces, a ver qué dicen por acá. Dejen sus comentarios. Gracias, Alba Maldonado. Creo que se va a sorprender, pero realmente no sé. Tengo que enviarla y esperar el resultado de ella, lo que ella me comente. Las costuras, no sé, pronto siento que la costura, les confieso, no es que me quede muy bien. A mí las costuras no es que me queden muy bien. Pero bueno, ahí hice lo posible en pegarla. A mí se me va fatal pegar una gasa. No me gusta pegarlas realmente. Lo que se me va muy bien es tejer las bolsas, hacer estos accesorios, el cordón, todo me va bien excepto la costura. La costura del bolso no es que me guste mucho, pero bueno, ahí la hice y ahí está. Ahí está, entonces no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo la ven? Bueno, acá. En términos generales quedó bien, sí, en términos generales quedó bien, quedó espaciosa, quedó grande, quedó bonita. Muchas gracias, amigas lindas. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, comenten, compartan con sus conocidos. En las redes sociales pueden poner los enlaces de mis videos. Es decir, si por ejemplo ustedes quieren que alguien muestre o para explicar una base, ustedes ponen comparten mi enlace, los enlaces de mi canal. Lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden compartir con sus conocidos en Facebook, Instagram, en sus redes sociales, para que conozcan este bello trabajo de la cultura guayú, de Colombia, ¿sí? Un arte 100% colombiano
para todos ustedes. Esto lo hacemos en Colombia para todos ustedes. Entonces, bueno, quiero leer comentarios. Saben que ya es la última vez que la voy a tener, por eso la estoy aprovechando al máximo porque me quedó hermoso, realmente me quedó muy lindo y no dejo de mirarla. La miro por todas partes porque está muy chévere la mochila, muy linda. El cordón, si alguien la quiere hacer, por supuesto la puede hacer. Si necesitan el patrón, saben que en mis redes sociales, en Instagram, está la imagen de este diseño. De todas maneras, si ustedes quieren, si de pronto no lo encuentran, voy a poner el patrón. Voy a mostrar el patrón con ustedes para que tengan una idea, ¿sí? De cómo es el... A ver, ¿dónde tengo yo el patrón? Debo de tenerlo por acá. Permítanme un momentico, les busco el patrón. Sé que lo tengo acá, aquí debe estar aquí. Aquí está el patrón de la mochila. Si la quieren, miren, pueden tomar captura de pantalla. Ahí está, miren, ahí está el patrón, si lo quieren ver. Cantidad de puntos, múltiplo de 20, es decir, que ustedes van a poner en su mochila o deben tener en su base, por ejemplo, 160, 180, 200, 220. Y los patrones se leen de abajo hacia arriba, ¿cierto? Los patrones se leen de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, ¿sí? Por lo general los leemos así, pero hay personas que como son zurdas o trabajan con la izquierda, lo van a leer de izquierda a derecha y van a tejer de esa misma manera, de izquierda a derecha. Gracias Albita Maldonada por el comentario. Ahí está el patrón nuevamente. Recuerden que en mis redes sociales está el patrón publicado. Está el patrón, están muchas fotos. Hoy publiqué muchas fotos de esta mochila en mi Instagram para que quede como un recuerdo, ¿cierto? Entonces saben que la voy a entregar ahora mismo. Estoy esperando un poquito porque voy a cumplir el tiempo del directo para poder salir. Necesito cumplir con ese tiempo y que ustedes puedan ver el patrón. Miren, ahí está el patrón. Recuerden, la base está explicada en mi canal en videos. Bueno, niños, entonces muchas gracias a Marta García. Me gusta mucho ese nombre, Marta García. Y Yomi de la Rosa. Listo. Voy a mostrar a Yomi de la Rosa, precisamente que fue la que me pidió el tema de la unión de la mochila, ¿cierto? ¿Cómo se une la mochila? Pasa algo con este diseño y es lo siguiente, no se nota mucho el desnivel, no se nota mucho el desnivel. Entonces voy a buscar el desnivel, ¿cierto? La parte donde se unen las figuras o donde se empieza una vuelta y donde empieza y acaba una vuelta, ¿cierto? Lo estoy buscando, permítanme, yo lo busco. Porque de hecho es muy difícil porque no se nota mucho, miren acá. No sé si ustedes noten, les voy a mostrar, miren, no sé si ustedes noten el... Miren, se dan cuenta, niños, miren, aquí. Este es el desnivel, miren. De hecho, este diseño no nota, no sé. Miren, niños, miren el desnivel. ¿Se dan cuenta? Miren, acá está. O sea, esta vuelta está más alta que esta. Ustedes saben que nosotros trabajamos en espiral. Entonces, miren, realmente el diseño queda muy bien. No se nota como el pegue ni nada, miren. O sea, el desnivel está acá. Pero el pegue del diseño no se nota, miren. Está por acá, miren. Este es el desnivel. Me gusta porque realmente es uno de los diseños que
digámoslo así, no distorsiona la figurita porque como pueden darse cuenta, miren, el corazón sigue igual, este corazón sigue igual y así sucesivamente alrededor, miren, todos los corazones quedan iguales. Entonces, en parte, la ventaja de este diseño es esa, que la figura no se distorsiona, sigue igualita. Sí, miren, este corazón está igual a este, etcétera. Y estos diamantes también quedan muy lindos, miren, lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran. Pueden hacerlo, por ejemplo, obviamente pues como los corazones normalmente uno los ve rojos, pero ustedes lo pueden hacer. Incluso quería hacer una azul, exacto. Entonces lo notas, yo miré la rosa, precisamente lo mostré porque fue una petición suya. Entonces el pegue no se nota, o sea, el desnivel, miren. O sea, el desnivel sí se ve. Entonces, como les comentaba, el desnivel no se nota, el pegue no se nota. Entonces me gusta mucho el diseño por esto, porque el diseño realmente, miren, si yo alejo la mochila no se va a notar. A ver, estoy buscando nuevamente el desnivel, de hecho me cuesta verlo, miren. Si yo alejo la mochila, la pongo lejos, se dan cuenta que ustedes no se van a dar cuenta, no se van a dar cuenta dónde está el desnivel, ¿cierto? Como dice Yo Mide la Rosa, no se nota para nada. Acá está un poquito de cintura, pero es porque la tengo dobladita. O sea, al ponerla así, ella se apoya. Pero ya está, quedó del todo sin cintura, quedó muy bien hecha. Me gusta mucho porque quedó muy bien. Bueno, ahí está. La voy a cerrar nuevamente para que ustedes puedan verla cerradita. Para ustedes, miren, está esta bonita bolsa. Está muy linda. Entonces, me gustó mucho el tema del diseño. Muchas gracias a las 15 personas, los 18 likes que han dejado. Ahí me están llamando, pero pues en este momento es más importante mi canal, mis suscriptores. Por lo tanto, no contesto. Me están llamando, pero no puedo contestar. Me salgo y cancelo el directo, no lo puedo hacer.
Por lo menos la persona, miren, pasó algo, pasó lo siguiente, la persona que me la mandó a hacer, le cobré 200.000 pesos y de una, o sea, no me criticó el precio, no me pidió rebaja, al contrario, me pagó todo rápido. Entonces yo, mi responsabilidad como artesano es entregar también el producto y obviamente todas las especificaciones que ella me dio, ella la quería no la quería muy grande, pero tampoco muy pequeña. Quería la gasa tejida en esta técnica que se notaran los corazones, porque al parecer como que es muy fanática de los corazones, les gusta mucho. Y entonces me pidió este diseño. Obviamente yo tuve que sacar el diseño, tuve que poner la cuadrícula, o sea, sacar el diseño en la cuadrícula. Y tal cual ella me envió la foto, yo así saqué el diseño, ¿cierto? En la cuadrícula. ¿Qué más hice? Esta especificación de las bolitas también me lo pidió ella, ya que una chica que también es artesana y que teje muy hermoso, mostró la mochila, esta mochila también, en otros colores por supuesto, en otros tonos, la de ella es roja con beige, y nos mostró esto en un directo en Instagram. Entonces, ¿qué hizo la dueña o la clienta? Me pidió que hiciera esto también en el cordón, esta decoración. Yo simplemente le pensaba poner unas borlas, lo que siempre hago yo en las mochilas, unas borlas con flecos, pero la clienta lo pidió con esto. Entonces me encantó, de hecho voy a seguirlo haciendo en otras mochilas porque realmente se ve muy diferente el bolso con esta decoración, me gusta mucho. Exacto, ella compró el hilo, de todas formas aquí estaba el hilo que sobra, este hilo se lo tengo que enviar nuevamente a ella, se lo tengo que enviar a ella porque obviamente es un hilo que le pertenece a ella, entonces yo no me quedo, bueno, me quedé con un poquitico, de hecho aquí tengo, saqué este poquitico para tener ahí, pero de hecho esto lo tengo que enviar, voy a hacer el envío de la mochila y de los hilos que me sobraron. Y le voy a hacer un pequeño detalle, le voy a dar este detalle a ella, este monederito también que hice hace tiempo. Entonces, este monederito es un detalle que yo le voy a enviar a ella y precisamente lo tenía ahí para tenerlo listo, ¿cierto? Entonces, en realidad voy a ingresar el monedero aquí mismo, lo voy a dejar acá mismo dentro de la mochila. Exacto, también rojo y negro, vino tinto y beige. Voy a ingresar este monedero es para ella, entonces se lo voy a dejar ahí. Porque eso es un detalle que yo le hice a ella, se lo voy a hacer, ahí lo tenía listo precisamente porque se lo voy a enviar. Ah, a ver, hola, todos los clientes, ojalá todos los clientes fueran así. Sí, realmente hay clientes muy chéveres. Ella me mandó a hacer toda la mochila y le gustó. Entonces ya, ella ya la ha visto en fotos. Entonces yo la voy a enviar, ya la tengo lista. Recuerden que la voy a enviar ahora, pero voy a terminar aquí el directo porque voy a charlar otro poquito con ustedes porque aquí está a 51. Pero recuerden que esto me lo envió la clienta, ella me lo envió este hilo, entonces yo le voy a enviar otra vez lo que me sobró. ¿Qué más les voy a decir? Les puedo decir, a ver, no sé, ¿qué quieren saber? El kilo de hilo crochet acá está a 51. El Miratex. El Miratex está a 51. No sé este que es Hilanderías de Bogotá, cómo está el kilo, no sé, no sabría decirles. Pero sé que el hilo Miratex está a 51 el kilo. O sea, 1000 gramos. A ver, ¿quién hay por ahí? Un saludito para las 18 personas que están en el directo. Si alguien quiere dejar su comentario, puede hacerlo. Una sugerencia, pueden hacerlo. Una pregunta, una sugerencia, una queja o algo contra mí, si lo tienen, pueden escribirlo ahí en los comentarios, ¿sí? Todo lo que quieran saber lo pueden comentar ahí en el directo. Ustedes saben que yo no hago directos en la mañana, aclaro. Es muy raro que yo haga un directo en la mañana. Pero como les dije anteriormente, como voy a ir a entregar la mochila, no me dio tiempo de grabar más. Entonces les estoy mostrando el tema de la mochila, ¿sí? Ayer estuve corriendo en terminarla, porque realmente estuve corriendo en terminar todo esto. Entonces, de hecho queda abollonadito, miren, se siente la textura, se siente como el vellón siliconado dentro. Me gusta mucho porque se siente.
Y no pesa, esto en realidad no pesa mucho, miren, esto no pesa, pero bueno, ahí estamos. Sí, yo se las voy a enseñar a hacer. No, yo no los vendo, acá los venden en Miratex. Yo le puedo hacer el favor de comprárselos y enviárselos. Te felicito por tu trabajo, gracias Noralba. Noralba Sotelo, un saludito para ella que está en el directo. Sé que está muy temprano, pero no había otra forma de mostrar la mochila. Son las 5, perdón, las 9 de la mañana. 9 de la mañana, 5 minutos aquí en Colombia. Desde donde me escriben, pueden comentar, desde dónde están conectadas en este momento. Entonces, en realidad, como dice Victoria, exactamente, es una inspiración. Yo también me inspiro mucho yo veo muchas mochilas y esto me ayuda a mí, a mi persona, a abrir la mente, a crear nuevas cosas. Por ejemplo, esto lo había visto mucho yo en las mochilas, pero no había tenido la oportunidad de hacerlas. No había tenido la oportunidad de hacerlas. Entonces me encantó. De hecho, pueden ser más pequeñitas e incluso ustedes pueden hacer día 2 o día 3. O sea, en un mismo cordón pueden hacer 3 bolitas de estas. Yo me encuentro en este momento en Pereira, Colombia. Un saludito para todas las personas que están conectadas. Para María, que acaba de comentar también. Estoy en Pereira, Colombia. Bueno, un saludito para mi amiga Marta García, que es caleña. Oís B. ¿Para dónde vas? Bueno, Oís B. ¿Para dónde vas? Oís B. Así dicen en Cali, los caleños. Tienen un acento particular, me gusta cómo hablan allá. Bueno, entonces, ¿qué más quieren saber? Muchas gracias por los 25. De hecho, esto es un espacio para que ustedes comenten, hagan sus preguntas. De hecho, a mí me gusta conectarme mucho a directos de personas cuando muestran sus tejidos, lo he dicho siempre. Y me gustaría compartir con alguien en un directo también por acá, un suscriptor, alguien que quiera hacerlo. Bueno, voy a comprar hilos, me gusta tener buena existencia. Bueno, compra hartos kilos de hilo. De hecho, eso es una pasión tener todos estos hilos. Estos hilos es una maravilla tenerlos. Uy, aquí hay mucho. Acá todavía hay mucho hilo. Entonces, aprovechando que la clienta no se dio cuenta, saqué un poquito de hilo. Yo le voy a comentar que saqué un poquito. Miren, esto fue lo que yo saqué para mí. Hay menos de 20 gramos acá. Acá hay como 30, 40 gramos, pero acá hay como 20. Entonces saqué este poquito para hacer algún proyectito pequeño y tenerlo ahí. Yo de todas formas sé que ella no me va a decir nada, pues porque obviamente le iba a hacer un llaverito y el hilo que no me gasté, pues lo saqué un poquito, no es mucho. No sé si ella se va a molestar, le voy a comentar de todas maneras para que no hayan malos entendidos, le voy a decir que saqué un poquito de este hilo. Entonces, buena pregunta, Yomi de la Rosa. Si me puedes colaborar con eso, te lo agradecería mucho. Yo realmente no sé mucho bueno, de redes sociales, pero trato de aprovecharlas al máximo, ¿sí? Para mostrar mi trabajo, para mostrar lo que hago, para compartir con las suscriptoras. De hecho, la mayoría son mujeres las que están en el canal, porque obviamente yo veo las estadísticas y la mayoría son mujeres. Entonces, son muy poquitos los hombres que les gusta el tejido. A mí me encanta, por supuesto, y lo hago por esa razón. Entonces, espero que la clienta no se me moleste porque saqué un poquito de este hilo. En Pereira, sí, pero en Pereira. En Pereira la dirección es 22 con quinta. No, a ver, 22. La peatonal de la 22 del centro de Pereira. Es una calle donde venden meros, hilos y lazas. Más específicamente en la tienda de Adornos La 22, ¿cierto? Y la dueña se llama Azucena Hernández. Adornos La 22, Azucena Hernández. O también hay un almacén eso ya es por el Victoria, eso es, realmente no sé la dirección exacta. Obviamente sé llegar, pero no sé la dirección exacta. Ustedes se pueden guiar por el centro comercial Victoria y por ahí hay muchos almacenes también, se pueden guiar, preguntar, obviamente. Pero específicamente donde yo los compro es donde
la señora Azucena, Adornos la 22, la peatonal de la 22. Eso es entre sexta, a ver, entre séptima y octava. Repito, eso queda entre séptima y octava, la peatonal de la 22, calle 22. En Bogotá no sabría decirte exactamente dónde, dónde los puedes conseguir. Realmente no sabría darte una respuesta a esa pregunta porque realmente no sé en Bogotá. Si alguien sabe dónde podemos conseguir hilos en Bogotá, déjenlos en los comentarios. Dejen direcciones en Bogotá, quienes estén en Bogotá, direcciones, números telefónicos para preguntar. Se lo agradecería mucho si lo hacen. Entonces ya prácticamente estoy terminando el directo porque saben que debo salir. Y por última vez la voy a mostrar abiertica, cerradita, el espacio que tiene, miren, abierta, abierta, cerradita, abierta, miren, ahí está el monedero dentro. Les voy a mostrar, el monedero va adentro. Ahí está el monedero. Obviamente no tiene nada que ver con los colores, porque son colores totalmente diferentes, pero es un obsequio de mi parte para ella. Y voy a cerrar aquí. Voy a cerrar, cerrar, la voy a cerrar y la voy a mostrar nuevamente. Y de hecho voy a tomar otras foticos más porque siento que me quedó faltando muchas fotos más para tenerlas en mi Instagram. Recuerden que ustedes la pueden hacer en los colores que quieran, no necesariamente tienen que ser estos mismos colores. Si ustedes ven otros colores más bonitos, las pueden tejer en esos colores, no se preocupen. Obviamente es a gusto personal. Ustedes pueden emplear, por ejemplo, un mostaza con un gris, pueden emplear un verde militar con un mostaza, pueden emplear un azul. En vez de este vino tinto van a emplear un azul, digámoslo así, un azul cielo o azul aguamarino, también lo pueden emplear. Eso ya depende de la creatividad y de la imaginación o de combinación de colores que ustedes gusten. Sí, realmente tengo que hacer el tipo morral. No la he hecho, pero la tengo que hacer, por supuesto. En verde con amarillo también podría ser. Muy bonito. Dios bendiga sus manos. Gracias, Blanca Vanegas, por el comentario. Exacto. Corazones dorados también. Por ejemplo, esto puede ser un dorado o un plateado. O sea, el hilo dorado. He visto ese hilo también. Es una innovación porque he visto que esto también viene brillante. Esos hilos ahora último vienen brillantes, como con brillitos. Y la pueden tejer también con ese dorado. Ya, como les digo, la combinación depende de ustedes. Depende de la creatividad que ustedes tengan para combinar. Ana Mabel Arias Loaiza dice: Hola Andrés, muy buenos días. Si el cuerpo de la mochila la gasa, por favor, yo la quiero hacer en rojo. Por ejemplo, hubo una chica que la hizo en rojo, un rojo encendido. Este es un rojo y el fondo beige. Y le quedó, vean, hermoso, le quedó divino esa mochila. Divina, divina, realmente. Muy linda. Me encantó más la combinación que ella hizo. Ella me la mostró, me mostró la mochila y hubo muchas personas que tuvimos la oportunidad de ver el trabajo de ella. Entonces me gustó la combinación que hizo. O sea, como les dije a ustedes anteriormente, hay que tener como esa mente. No necesariamente tienen que ser estos colores, no. Incluso los invito, si quieren hacerlo, de la siguiente manera. Van a hacer un corazón de un color, otro corazón de otro color, otro corazón de otro color, otro corazón de otro color y lo mismo con las figuritas. Van intercalando los colores para que quede ya más llamativo, ¿sí? Sobre un fondo negro, por ejemplo, sobre un fondo negro oscuro, por ejemplo, este color me gusta mucho también, este azul marino, me gusta mucho este azul marino. Entonces, el fondo debe ser azul marino y las figuritas como en colores neón, por ejemplo, un naranja, un fucsia, un verde fosforescente, un verde encendido, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra lo pueden hacer. Realmente el tejido guayú es rico en variedad de colores y diseños. Entonces, los invito a que abran más la mente para que puedan hacer diseños diferentes, colores diferentes, etcétera.
aprovechando, ya es la última vez, recuerden, ya no la voy a tener más, no la voy a tener más conmigo, entonces estoy aprovechando, realmente quedó muy linda y ahora sí me despido de ustedes el día de hoy, muchas gracias por asistir a este directo, saben que tengo que salir, en este momento voy a salir a hacer la diligencia del envío, voy a hacer el envío y por última vez les voy a mostrar ya la mochila, ya no la vamos a volver a ver más. Y voy a tomar la foto precisamente de esta mochila así cerradita porque no tengo muchas fotos. Tomé fotos, pero no completamente de la mochila. Como de esta manera, en este cierre. Miren, me encantó el cierre, cómo queda. Bendiciones, Berenice Aguirre, por el comentario. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos escribes? Dejen el comentario. Deja el comentario ahí en el chat del directo. ¿Lo dejo en tutorial? No, solamente la base. Gracias, Angélica, por el comentario. Solamente la base sí está en el canal, la explicación de la base, que para mí es lo más importante, pero saben que estoy pendiente de lo demás. Quedo pendiente de lo demás. Desde Cartagena, Colombia. Allá sí que se ven mochilas, ¿cierto? ¿Cierto, Nina Beatriz? Beatriz, allá sí que se ven mochilas hermosísimas, tejidas por artesanos colombianos, guayú en especial. Les explico una cosa, pasa lo siguiente, las auténticas mochilas guayú no ponen cordón dentro, ellos no ponen cordón dentro a las mochilas, pero el tema del cordón he decidido hacerlo pues porque siento que queda mucho más rígido el tejido. Hay personas que no les gusta o les incomoda esto que quede tan rígido, pero a mí en especial me gusta que quede bien rígido esto, ¿cierto? La textura del bolso, porque cuando nosotros ponemos peso dentro de la mochila, tiende como a caerse el fondo, ¿cierto? Como a aguarse. Entonces les recomiendo que pongan ese cordón, siempre lo he dicho, el cordón de polipropileno, trenzado, cordón, eso tiene otros nombres, ¿sí? Buenos días, Gerardo Rodríguez, muchas gracias por el comentario, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ya llevamos 48 minutos del directo de San Pedro Sucre. Aquí me dice la niña Berenice Aguirre que es de San Pedro Sucre, muchas gracias por el comentario, Berenice, me gusta mucho su nombre, muy diferente. Sí, en el centro, pero las vende muy caras. Las vende muy caras. ¿Quién las vende muy caras? Los intermediarios, porque obviamente son los que más ganan. Injustamente es así, los artesanos ganan muy poco por la elaboración de una mochila, pero un intermediario, es decir, la persona que se dedica a comprar las mochilas ya hechas, son los que más ganan, ¿cierto? Porque obviamente las venden al precio que ellos quieren. Por ejemplo, si un artesano, más que todo me refiero a los guayú, que ellos piden un precio por su mochila y no les dan muchas veces ese precio, sino que les piden regateo, les piden descuento, les piden, mejor dicho, rebajas. Entonces eso en parte es muy injusto, porque son ellos quienes la trabajan, no los revendedores, los intermediarios. Entonces debería ser todo lo contrario. El artesano es el que debería de ganar porque es la persona que la está haciendo, ¿sí? Cordón, colista de ratón, cola de ratón. Los revendedores, exacto. O sea, las personas que se dedican a comprar las mochilas, que son comerciantes más bien. No digo que todos son así, por supuesto que no. Pero en parte hay muchos, digámoslo así, hay muchos vendedores que hacen eso. Simplemente le compran al guayú al precio que ellos quieran, 30.000, 40.000 pesos, una mochila grande, y ellos la venden en 80, 90.000 pesos. Tampoco estarían haciendo nada porque realmente están regalando el trabajo. Es decir, no están valorando el trabajo de los artesanos guayú en especial. ¿Qué más les quería yo decir? A ver, voy a leer comentarios por aquí. Ya saben que me voy a ir despidiendo. Un saludito para Gerardo Rodríguez. Muchas gracias por escribir desde México. Ahí está, amigo, la mochila. Mire cómo quedó. Ya no la voy a tener más conmigo. En parte me pone un poquito triste, pero bueno, sé que hice un buen trabajo y ya, mochila que entrego ya realmente es muy bello. Mire, esto para mí es muy importante, realmente tejer las mochilas. Es muy importante para mí porque es un estilo de vida, o sea, es todo realmente. Lo es todo para mí. Entonces, estas mochilitas ya se me va. Ya la voy a ir a entregar, de hecho.
Entonces, nada, aprovechando, de hecho, quisiera tomarme una foto así con ella, porque no la voy a tener más. La base. La base se ve así por lo que yo le pongo, le pongo la mano abajo, pero ella queda normal, mire. Ella quedó normal. Pongo así, queda normal la base. Trataré de no ponerle más la mano abajo para que se pueda ver. Y logrando esto, esto sirve como de inspiración para que ustedes tejan también sus mochilas, les hagan estos accesorios a las mochilas. Sí, sé que tengo que hacer un tutorial, saludito para todas ellas, cordón colista de ratón, esto ya lo había leído. No valoran el trabajo de los artesanos, de verdad, ellos son los más beneficiados y es muy injusto. No vas, el cuerpo de la mochila, sí, voy a hacer, tengo ya el video de hecho, trato de no ponerle la mano abajo, de las primeras 5 vueltas y ya ustedes con eso simplemente van a seguir guiándose porque realmente lo único que cambia es el patrón, ustedes se van a guiar desde el patrón, como les digo, del patrón. Tengo el video ya grabado de la explicación de estas vuelticas, solamente que no he podido, digámoslo así, editarlo, no he tenido tiempo de editarlo, pero ya sé que estoy pendiente con ustedes de todo esto, de todo, de la gasa, de esto, del cordón, pero tengo el video de la explicación de la subidita, sí. Entonces, espérenlo. Me gustaría que Francia Márquez organizara a los artesanos para que ellos sean los que venden directamente, no los intermediarios. Se gasta mucho tiempo trabajar una mochila. Sí, te quedó preciosa, Andrés. Eres un profesional, dice Gerardo Rodríguez. Joana González Guzmán, bienvenida al directo. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por el comentario. Gerardo Rodríguez, muchas gracias, amiguito lindo, precioso, por el comentario. Y ahora sí, niños, me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias por participar en este directo, por tomarse un minuto de su tiempo para verlo. Y les agradezco por la paciencia que han tenido para ver el resultado de la mochila. Ahí está la mochila ya. Ya saben que la voy a entregar. Lo he dicho ya como 10.000 veces acá. No pasa nada. Ustedes saben perfectamente que yo repito mucho las cosas. Lo repito. Y entonces enfoca un poco el detalle de la gasa. Listo. Aquí está. La gasa. Donde se une a la mochila. Ok. Es una costura normal, es una costura. No tiene como mucha ciencia que digamos. De hecho, hay personas que lo cosen mejor que yo. Entonces no hay complicación en eso. Bueno, niños, los dejo el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Gracias a Joana González Guzmán por el comentario. Gina Gutiérrez, Gerardo Rodríguez, un saludo para él a la distancia en México. A Beatriz, Noralba Sotelo, Victoria Belisario, Victoria, Berenice Aguirre, Angélica Gutiérrez, Ana Mabel Arias Loaiza, un saludito para ella también. Para Blanca Vanegas, bendiciones, amiga, ¿cómo vas? Yomi de la Rosa, también que es una amiguita del canal y comenta muchísimo, le agradezco mucho por el tiempo que se toma y por todas las personitas que han dejado su comentario. Catherine Loyola, Marta García, María Manuela Ramírez, Noralba Sotelo, creo que ya la mencioné. Y a todas las personas que han estado en el directo, muchas gracias. Dejen su like, su comentario. Y por favor, dejen una suscripción al canal. No les quita mucho tampoco estar suscritos al canal. Porque he visto que hay personas que se conectan a la página, se meten mucho a los videos, pero no están suscritas. Entonces, por favor, dejen su suscripción al canal, comparta, comente, regálame un like y apoya el contenido que hacemos en el canal, los directos, los videos que hay. Les agradezco la paciencia y nos vemos entonces en una próxima oportunidad aquí mismo en Tejeguay, @Tejeguay, Instagram, Facebook también tengo una página en Facebook. Los invito a que ingresen a las redes sociales y me empiecen a seguir. Entonces muchas gracias por todo, nos seguimos entre todos, estamos hablando, saben que he estado haciendo directos así ocasionalmente.
porque me gusta estar más conectados con ustedes, conectado con ustedes. Y bueno, nos vemos y hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios quiere, esta semanita o la próxima semana. Ahí miramos a ver qué otros proyectos voy subiendo. Y por supuesto estoy pendiente de esto. Bueno, tengo muchos proyectos pendientes. Tengo, por ejemplo, la base que hice ya hace cierto tiempo de los colores. Mostaza, fucsia, esa también la tengo pendiente para subir el cuerpo. Tengo pendiente también el sobre de cordones. Tengo pendiente también esto que acabo de hacer hoy, esto, mostrar hoy más bien esto. Todo eso está pendiente. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao. Nos estamos viendo. No, en Telegram yo no tengo, yo no manejo Telegram, ¿no? Solamente WhatsApp, Instagram, Facebook, esas redes sociales. Dios los bendiga. Chao.